Hola chicos, este video es un nuevo video para el canal de YouTube. Espero que estén muy pero muy bien, muchachos. Cuando me he vestido así, con la casaca del Fútbol Club Barcelona, ¿qué significa esto? Hoy se hablará de Champions. Como ustedes saben, muchachos, desde el año 1990 y pico en adelante se empezó a jugar con el formato de la UEFA Champions League y ya la difunta Copa de Europa no existió más. Desde ese entonces hubo 15 equipos diferentes que se consagraron campeones de la UEFA Champions League. Algunos ganaron más, otros ganaron menos, otros llegaron más veces a semifinales, jugaron muchas veces a la final, pasaron muchas veces a octavos, pero también existen ocasiones donde esos campeones de Champions League hicieron una campaña, un torneo horrible. La peor Champions League de cada campeón. 15 clubes han alcanzado la cima de ser coronados campeones europeos en la era moderna de la Liga de Campeones. Pero si su mejor campaña fue ganar el título, ¿cuál fue la peor campaña de cada uno? A ver. En este video vamos a ver la peor Champions de cada uno de los 15 campeones de la era moderna. Empezando con un equipo que ganó solo un título, el Manchester City, chat. City. Empezaron a crecer muchísimo desde que el grupo de los Emiratos Árabes tomó el control del club, lo que tipo 2008-2009, por ahí. Llevó al título de la Premier League en 2012. Correcto. Pero justo después de ese trofeo, su sueño europeo fue hecho pedazos. Con el título de la Liga Inglesa en las manos, fueron a la Champions de la temporada 2012-13. Y el primer partido ya fue nada menos que contra el Real Madrid. Buah, durísimo. Así que, aunque el City empezó ganando, el Real Madrid le dio la vuelta, la primera derrota de los ingleses, pero aún quedaban 5 partidos, y en la segunda jornada se enfrentaron al Dortmund, solo que consiguieron apenas un empate. Y si la situación ya era complicada, el siguiente rival era nada menos que el Ajax. Sí, era el grupo de la muerte. Muy bien. El City necesitaba ganar, pero después de abrir el marcador, el Ajax lo dio vuelta. Con otra derrota, solo tenían un punto. Ahora estaban obligados a ganar los 3 partidos restantes. Un solo empate ya era suficiente para quedar eliminado. Que tenía que ganar, tenía que sumar. Sumar todo. Y cuando volvieron a enfrentar al Ajax, un desastre. El City incluso marcó 2 goles más después de eso, pero no logró la remontada. Con ese empate ya no tenían chances de clasificar. ¡Qué papelón, amigo! Eliminado de la Champions League en el cuarto partido. Estaban ¡Qué papelón! ¿O no, chat? Eliminados. Ahora ya no había posibilidad, pero para evitar una humillación aún mayor, consiguieron un empate contra el Real Madrid. Pero para cerrar esa campaña terrible, se enfrentaron al Dortmund, que le dio al City una derrota más. En 6 partidos, el City no ganó ninguno, empató 3 y perdió 3, terminando en el último lugar del grupo. Y en este video vamos desde los clubes con solo un trofeo hasta el máximo campeón. Ahora, si el City conquistó su primera Champions League en 2023, el siguiente club es el más reciente en entrar el PSG en esta lista, el Paris Saint-Germain. Hoy en día son una potencia, pero hace algunos años no eran nada de eso. En 2004, varios años antes de ser comprados por Qatar, se clasificaron a la Champions quedando Sorín, míralo vos. segundos en la liga francesa. Para ellos, eso ya era un logro gigante. Era la primera vez que se clasificaban en 10 años, pero su plantel era muchísimo más débil que el de hoy. Así que en el primer Heinze también argentino. partido contra el Chelsea, sufrieron un golpe durísimo. Derrota por 3-0 en casa. Después vino el CSKA, un equipo al que el PSG era favorito para ganarle, pero en Rusia perdieron 2-0. La campaña empezó siendo un desastre, hasta que en el tercer partido enfrentaron al Porto y el Paris finalmente consiguió una victoria. Ahora necesitaban seguir ganando para llegar a los octavos, pero contra el Porto fue un empate y contra el Chelsea otro empate más. Aún así, Deportivo empate. tenían una oportunidad. Si ganaban al CSKA en casa en el último partido, estaban clasificados. Mirá vos en la clasificar con 2 victorias nada más. Con 2 victorias de 6, entraron a octavo. Terrible. El camino estaba preparado, pero no fue exactamente así como pasó. Olé. Et là, cette fois-ci, allons, Con una derrota por 3-1 en casa, el PSG fue eliminado Eliminado en la fase de grupos de la Champions. frente a su propia afición. Una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Hasta hoy, su peor campaña en la Champions. Ahora, otro club que también tiene solo un título es el Borussia Dortmund. Mucha gente no lo recuerda, Sí, del 96. ¿O no? pero el Dortmund ¿O 97? está en la lista de campeones de la Champions League, habiendo ganado en 1997. Claro. Pero exactamente 20 años después, tuvieron una campaña para olvidar. En la temporada 2017-18, el Dortmund llegaba con jugadores como Aubameyang, Götze, Pulisic, Rafael Guerreiro, entre otros. Las expectativas eran altas, tanto que incluso habían llegado a los cuartos de Matt Hummels.
final el año anterior, pero en el primer partido contra el Tottenham en Inglaterra, la realidad los golpeó 3-1 a favor de los ingleses. Fue un golpe durísimo y la presión para el próximo partido subió muchísimo, pero sería contra el gigante Real Madrid, que no les dio ninguna chance, 3-1. Fueron dos rivales muy difíciles, pero al menos Sí, eso es verdad. el próximo era un equipo que tenían la obligación de vencer, el Apoel. Entonces el Dortmund fue con todo, pero No me digas. ¡Gol del Apoel! No, bueno. Señores, borren el Dortmund, amigo, Chicos, los invito, por favor, a borrar el Dortmund, amigo. Borremos el Dortmund. el Apoel marcó, mientras que el Dortmund solo logró empatar. Pero peor que empatar con el Apoel es hacerlo en casa. En el siguiente juego enfrentaron al mismo equipo de nuevo, solo que, incluso No me digas. con el estadio lleno, empataron. Esto ya llega a ser vergonzoso. Ahora, para no ser eliminados, estaban obligados a ganar los dos últimos juegos. Contra el Tottenham y contra el Madrid. Pero contra el Tottenham en Alemania no fue precisamente eso lo que ocurrió. What can Dele Alli do? Harry Kane. Oh, Golazo. he squeezed it in. Dele Alli comes away with it. Now can he set somebody up? Here's Young-Min Son. And Tottenham lead. 2-1. Qué dupla Sony con Kane, Una derrota que eliminó de una vez a los alemanes, pero aún no había acabado. Todavía quedaba el partido contra el Real Madrid, que para los mandar a casa, derrotó al Dortmund de nuevo. Con 2 empates y 4 derrotas, el Borussia Dortmund hizo su peor campaña histórica 2 puntos en la Champions. 2 puntos. en la fase de grupos, pero también vale recordar que años antes, en la temporada 2003-4, el Dortmund fue eliminado en la fase previa de la Champions. Pero la Champions, que de hecho se clasificó, la peor con diferencia, fue en 2017. Después del Dortmund, otro equipo que ganó la Champions solo una vez es el Olympique de Marsella. Correcto. El París se convirtió en el segundo francés en ganar. El Marsella ganó el primer título de la era moderna de la Champions en 1993, pero exactamente 20 Contra el Milan. años después, en 2013, hicieron una campaña tan mala que era casi imposible de creer que ellos ya habían sido campeones. En 2013, fueron a la Champions como subcampeones de Francia, pero el grupo en el que cayeron era simplemente una locura. El Arsenal de Arsène Wenger, el Napoli y el Dortmund de Klopp, que en ¡Qué grupón! ese momento era el subcampeón de Europa. Todo el mundo sabía que sería un desafío enorme, pero nadie esperaba que el Marsella fuera tan malo. En el primer partido, enfrentaron al Arsenal en casa y ya sufrieron el primer golpe, 2-1. Una derrota que no pareció nada comparada con el siguiente partido, contra el Dortmund. En Alemania, se comieron no 1, no 2, sino 3-0. Así Tito Lewandowski. que bueno, el partido donde tenían más chances de ganar era el siguiente, contra el Napoli, en Francia. Pero Вот момент, вот удар и гол. Golazo. Zapata, uдар по воротам. otra derrota. Ahora la moral quedó por los suelos. Y sin esperanzas reales de evitar la eliminación, solo Claro que se perdieron los 3. Perdieron los 3, ni siquiera un empate. Perdieron los 3 primeros. siguieron recibiendo goles. 3-2 contra el Napoli en Italia, 2-0 contra el Arsenal en Inglaterra y 2-1 contra el Dortmund Perdieron los 6 partidos. Los 6. en Francia. En 6 partidos, el Marsella perdió literalmente todos, terminando con saldo de goles de 9 negativos. Eso sí es una mala campaña. Veamos si algún otro campeón logró tener una campaña peor que esa. No creo. Ahora bien, si el Marsella fue humillado 20 años después de ganar el título, el siguiente club hizo su peor campaña justamente cuando era el actual campeón, el Chelsea. En este video estamos viendo la peor campaña de cada club que ganó el título en la era moderna de la Liga de Campeones. Correcto. Chelsea le ganó 2 veces. Es decir, a partir del 93, y el Chelsea conquistó el título en 2012, así que entró en la temporada 2012-13 soñando con el bicampeonato, contratando jugadores como Oscar y hasta Hazard. Ahí el primer partido de la fase de grupos fue contra la Juventus, en Londres, donde el Chelsea empezó bien, abriendo 2-0. Pero el golazo de Oscar ese sí. Es mítico ese gol de Oscar. Mítico. Grupos fue contra la Juventus, en Londres, donde el Chelsea empezó bien, abriendo 2-0. Pero el fracaso comenzó allí, porque la Juve empató. Al menos en el siguiente partido se recuperaron, derrotando al Nordsjælland de Dinamarca por 4-0. Parecía que iban a octavos sin mucho problema, Muy bien. y el próximo partido era otro para ganar tranquilamente, contra el Shakhtar Donetsk. Solo Shakhtar Donetsk, boludo, muy fácil. que no fue así lo que ocurrió. И вот момент и гол! Вот, пожалуйста! Bueno, chicos, tiene Shakhtar Donetsk muy curioso, es que es un equipo ucraniano, pero que prácticamente brasileño. Una época donde jugaban 7 brazucas titulares, literal.
Пас нужно на Фернандиньо. Фернандиньо с мячом, удар по воротам, 2-0. El Shakhtar marcó 2 veces y el partido terminó 2-1. Ahora sumaban una victoria, un empate y una derrota. Un inicio decepcionante para un campeón vigente. Por lo menos en el siguiente partido, otra vez contra el Shakhtar, lograron la revancha con una victoria. Entonces, toda la clasificación se decidiría en el próximo partido, contra la Juventus, en Italia. Una derrota y se acababa todo. Para ellos era una final anticipada. Pero entonces... Attenzione Pirlo, zona tiro, prova Pirlo, deviazione, ¡Gol! entramos in area di rigore, attenzione Vidal, rete, ¡Qué jugar Arturo, amigo! ¡Qué jugar el rey Arturo! rete, nel recupero, sono 3 minuti di recupero, palla in verticale, attenzione, Giovinco, ¡Qué bien definido! Los italianos metieron 3-0, así que no hubo forma. El técnico que había ganado la Champions la temporada anterior fue despedido. Fue un resultado tan malo que ni siquiera después de otra goleada contra el Nordjylland lograron salvarse. Incluso con 10 puntos terminaron por detrás de la Juventus y del Shakhtar y Bueno, ahí son 10 puntos, no está tan mal. fueron eliminados, la única vez que el Chelsea no pasó de la fase de grupos. La Juventus fue el principal motivo de esa eliminación, pero por coincidencia, exactamente 10 años después, en la temporada 2022-23, fueron los italianos Vlahovic, qué malo que es Vlahovic, amigo, ¿eh? Qué malo que es Vlahovic. Bajó mucho el nivel. En la Fiore era un fenómeno. Acá, los que sufrieron. En esa temporada, el club más ganador de Italia tuvo una campaña tan mala que los hinchas solo quieren olvidarla. La Juventus ya venía con dificultades para llegar lejos en la Champions. Pero 2022 fue realmente el fondo del pozo. Bajo el mando de Allegri, cayeron en un grupo con el PSG, Benfica y Maccabi Haifa. Iba a ser difícil, pero para los hinchas no era nada que la Juventus no pudiera manejar. Entonces fueron al primer partido Paredes. contra el París, pero Mbappé estaba encendido, marcó 2 goles y el partido terminó 2-1. Bueno, todavía podían recuperarse. Estaba Messi, chicos, estaba Messi. Ahora, el próximo partido era en casa contra el Benfica. Entonces, frente a su hinchada, abrieron el marcador, pero luego vino un balde de agua fría. Con goles de João Mario y David Neres, el Benfica dio la vuelta, otra derrota, hasta que finalmente, en el siguiente partido contra el Haifa, consiguieron sus primeros 3 puntos. Este partido es una exhibición de fútbol. 3 asistencias de Di María. Es una locura este partido. 3 goles, 3 asistencias de Di María. Ahora era hora de volver al camino correcto. Todavía había tiempo para recuperarse. Entonces fueron Miren, chicos, de hecho se le va a mostrar. Para que van a decir, cobre, deja de vender humo. ¿Cuánto se jugará un partido de Juve Maccabi Haifa? Miren. de Ali Mohamed, Di María, Rabiot, Tiki. Di María, lindo pase para Rabiot, muy bueno. Golazo. Bremer y ahora hay Yo en el momento me acuerdo que la miraba solo por Di María. Pero la verdad, la miraba por Di María, chat. tarde para que recorra Angelito Di María. 3 dedos. Pica Vlahovic, qué lindo pase con cara externa. Y pinta bien y será gol. ¡Gol! Y el tercer gol, si no me equivoco, es de centro de Di María para Rabiot también. Cabecea Rabiot. A ver, Di María. Angelito Acá está Rabiot. Di María buscando el cabezazo de Bonucci de Bremer. Se va cerrando. Entró Rabiot. ¡Eduque, Nine! ¡Eduque! al próximo partido contra el Haifa, donde estaban obligados a ganar, pero ahí Rocky again here early on and corner has so much time again. And this time Chesney Gol. cannot keep Gol, chicos, del Maccabi Haifa. it out. Gives it eventually to Atsili for 2! en un partido donde necesitaban la victoria, la Juventus fue derrotada por 2-0. Un verdadero desastre. Ahora la presión era enorme. Todo iba a depender de victorias contra el Benfica y el PSG. Entonces fueron a Portugal con esperanza, tanto que lograron ir con todo y marcar 3 goles. Pero alguien se olvidó de avisar a la defensa porque recibieron 4. ¡No! Con otra derrota, esta vez por 4-3, la Juventus estaba oficialmente eliminada, pero aún quedaba un partido para intentar terminar con dignidad, solo que en casa fueron derrotados por el París. En 6 partidos, la Juventus solo ganó 1 y perdió 5, una campaña realmente desastrosa. 3 puntos. Me ganó 1, pero perdió 5, amigo, durísimo. Ahora, antes de ir con los tricampeones, hay otro club que conquistó Europa 2 veces. Claro. ¿Para quién ganó la Champions 2 veces? Digo, claro, no sé quién es. Una de ellas en la era moderna de la Champions, el El Porto era entonces. Ok. Porto. Fueron campeones en 2004 con Mourinho, pero 4 años antes llegaron a caer en la previa de la Champions y 3 años antes de eso hicieron su peor campaña en la fase de grupos. Bueno, en la temporada 1997-98 el Porto era tricampeón portugués consecutivo, pero ese dominio en Portugal no significó nada en el escenario europeo. El grupo era Real Madrid,
Olympiacos y Rosenborg de Uy, más fácil. Noruega. Entonces, todos esperaban que Sobre el todo por el Madrid. No, mentira. Porto terminara segundo, hasta que comenzó la campaña. 1-0 contra el Olympiacos, 2-0 contra el Real Madrid en casa y contra el modesto Rosenborg otra derrota. 3 No, bueno. partidos, 3 derrotas Papelón. y ningún gol anotado. Necesitaban recuperarse. Entonces, después de eso, Recuperarse, deben ponerse a jugar directamente. empataron con el Rosenborg y vencieron al Olympiacos. Finalmente, una victoria. Pero en el último partido, contra el Real Madrid, llegó la última humillación, 4-0. En 6 partidos, el Porto perdió 4, terminando último en el grupo con un saldo de 8 negativo. Claro, hizo 4 puntos. Una campaña para olvidar de verdad. Ahora, mientras el Porto tuvo su peor campaña en los años 90, el próximo campeón de la lista tuvo su mayor humillación mucho más recientemente, el Manchester United. United. El United con Ferguson llegó a 4 finales de Champions, ganando 2. Pero después de su salida, comenzó el declive del club hasta que en la temporada 2023-24 tuvieron su peor campaña de todos los tiempos. Para esa temporada, comandados por Ten Hag, el United hizo grandes contrataciones, como Mason Mount, Højlund y Onana, comprado por 50 millones de euros. Pero la campaña desastrosa empezó justamente con su nuevo portero. Kane. Sané with a chance to ¡Ay, Onana! Contra el Bayern en la primera jornada, Onana empezó con un garrafal error. Entonces el Bayern siguió atacando y aunque el United marcó 3 veces, recibieron 4, saliendo con una derrota amarga, pero Sí, muy dura porque dejó todo el United, amigo. Dejó el corazón, dejó el alma. nada comparado con lo que vendría después. En pleno Old Trafford se enfrentaron al Galatasaray. Imagina, era obligación que el United ganara. Entonces comenzaron bien, marcando el primer gol, hasta que el Galatasaray empató. Pero con resiliencia, el United volvió a ponerse en ventaja. Gol de Højlund. Todo iba bien hasta que faltando 20 minutos para terminar. Yilmaz. Good ball. Actacoglu equalised. ¡Todos! Sanchez with the header. And Icardi. ¡Ay, la espalda, corran! Icardi's 1v1. Lifts it over the goalkeeper and scores. El Galatasaray dio ¡Apareció Icardi! la vuelta a 3-2, haciendo que el United fuera derrotado en casa. Un verdadero desastre, 2 derrotas seguidas, hasta que en el siguiente partido contra el Copenhague, gracias a un cabezazo de Maguire, finalmente ¡Apareció Harry, viejo nomás! consiguieron su primera victoria. ¡Harry Goat Maguire! Parecía que venía una recuperación, tanto que en el siguiente partido contra el Copenhague otra vez abrieron 2-0 ya en el primer tiempo, pero a partir de ahí comenzó el desastre de nuevo. Dejaron que el Copenhague empatara hasta que hicieron el tercero, pero cuando parecía que iban a ganar otra vez, el Copenhague dio la vuelta No, durísimo. Este partido es durísimo para United. 4-3. ¡Qué decepción gigante! Chicos, ese jugador juega en el Barça ahora. Ese chico que hace el gol es nuevo jugador de Barcelona. Se llama Ronnie. Entonces, si querían continuar vivos, necesitaban ganar los 2 partidos restantes. Entonces, fueron a Turquía a enfrentar al Galatasaray y esta vez parecía que iban a lograrlo, llegando a liderar por 3-1, hasta que Ziyech whips it in, trying to catch. Oh, he's Otra vez Onana en la foto. done him. He's done him. Really nice take by Actacoglu. 3-3. Oh my word. con otra ayuda de errores de Onana, el Galatasaray empató 3-3, Chicos, encima ahora suena para el United del Dibu. haciendo que el United quedara oficialmente eliminado de la Champions. Ahora, la única esperanza era lograr al menos una plaza en la Liga Europa, pero en el último partido contra el Bayern, otra derrota. En 6 partidos, el United ganó solo 1, empató otro y perdió 4. Pero la Claro, no alcanzó ni para Europa League, amigo. Con el Galatasaray y con el Copenhague. Está bien que el Bayern es muy complicado, pero nosotros dos, vamos, che. estadística más chocante es el número de goles. Marcaron 12, pero recibieron 15, siendo la peor defensa de toda la fase de grupos, empatados solo con Celtic y Red Star. Mirá vos. ¡Qué locura! Ahora otro club con una historia gigante en la Liga de Campeones. Es uno que llegó a 2 finales en los últimos 3 años, el Inter de Milán. La camiseta del Inter tiene mucho peso, pero allá en el año 2000 llegó a caer en la fase previa, perdiendo con un equipo de Suecia. Para muchos aficionados, esto fue el fondo del pozo, pero en la fase de grupos, su peor campaña terminó siendo mucho más reciente. En 2020, en medio de todas esas pausas que ocurrieron, el Inter terminó La pandemia, sí. segundo en la Serie A solo un punto del título.
Por si fuera poco, fue subcampeón de la Europa League. Entonces imagina, llegaron a la Champions de la temporada 2020 con mucha expectativa, cayendo en un grupo con el Real Madrid, el Mönchengladbach y el Shakhtar. Pero en el primer partido llegó un balde de agua fría, un empate contra el Borussia Mönchengladbach. Después Bueno, en esa época, chicos, con la pandemia y eso, no existía el local y el visitante. Era todo lo mismo. La diferencia para el jugador era quizás la cancha, que no es como la mía. La diferencia está ahí. Quizás un poco el vestuario, me imagino, pero no mucho más. Es lo mismo, si no hay hinchas. vino el Shakhtar y a pesar de toda la presión no lograron romper la defensa, terminando con otro empate. Ya no era el comienzo que esperaban y encima ahora iban a enfrentar al Real Madrid en el Bernabéu. El Inter tenía un equipazo con Lukaku, Hakimi, Lautaro y otros, tanto que marcaron 2 goles, pero no fue suficiente. El Madrid ganó 3-2, 3 partidazo este, y ni una sola victoria. Entonces, el momento de redimirse frente a su hinchada sería en casa, donde podían tomar revancha contra el Madrid, pero no fue exactamente así. Es Hazard el que va a disparar, 3 pasos de carrera, golpeo. Gol de Hazard en el Real Madrid, algo que no pasa todos los días. ¿Cuántos goles tiene Hazard en Champions con el Real Madrid? Muy pocos. La va a poner Lucas, balón al segundo palo, puede ser. ¡Gol! Otra derrota. Ahora el Inter solo tenía chances si ganaba los 2 partidos siguientes, contra el Mönchengladbach y el Shakhtar Donetsk. Entonces, contra los alemanes, salieron con todo, finalmente logrando su primera victoria. Ahora la clasificación se iba a decidir en el último partido, que sería en casa contra el Shakhtar. Era ganar y asegurar su lugar en los octavos. Había que ganarle al Shakhtar, amigo. Tenía que literalmente ganar un partido más, habían ganado solamente 1 de 6. Un empate y quedaban fuera, así que fueron con todo. 56% de posesión y 20 disparos, pero el portero del Shakhtar lo atajó todo, terminando el partido 0-0. En 6 partidos, el Inter ganó solo 1, empató 3 y perdió 2, terminando último en el grupo. Ni siquiera una plaza en la 6 puntos para el Inter, chicos. Europa League. Por ahora nadie supera el papelón del Marsella igual, Bueno, imposible de superar, ¿no? No puedes hacer menos un punto, pero se entiende lo que quiero decir. ¡Qué vergüenza! Ahora, otro club que también tiene una historia gigante en el torneo es el 4 veces campeón Ajax. Correcto. Pero a pesar de su legado, ya han tenido una de las peores campañas de una temporada. Allí en el año 2012, el Ajax fue campeón holandés, así que para la temporada 2012-2013 había expectativa, pero tuvo la mala suerte de caer en el grupo más difícil, con Real Madrid, Dortmund y Manchester City. Durísimo, amigo, dejá. Prefiero ni jugar, amigo. Sí, en el mismo grupo en Durísimo. que el City tuvo su peor campaña, el Ajax también sufrió, pero esa quizás fue aún más humillante. En el estreno contra el Borussia Dortmund consiguieron hasta jugar bien para contener el ataque, pero cerca del final, Lewa fue allí y marcó el único gol del partido. Mi 9. Primera derrota. Ahora el próximo partido sería contra el Real Madrid en Holanda, es decir, iban a jugar frente a su propia afición. Pero no salió muy bien. Cristiano. Con 3 goles de Cristiano, el Ajax perdió 4-1. Ya se estaba convirtiendo en un desastre y los 2 partidos siguientes eran contra el Manchester City, donde el Ajax finalmente mostró su fuerza ganando y luego empatando. Una respuesta sólida. Ahora si ganaran al Dortmund y al Real Madrid estarían garantizados en los octavos Bueno, pero es muy complicado. de final. Entonces, contra el Borussia en Ámsterdam fueron con confianza, pero faltó coordinar eso con el ataque del Dortmund. Соперника удар! Oh. И гол! ¡Oh! И удар! ¡Oh! Después, el Ajax marcó un gol de honor, perdiendo por 4-1. 4-1 de nuevo. Pero peor aún, con otra derrota, el Ajax ahora estaba oficialmente eliminado, pero todavía había un último juego contra el Real Madrid en el Bernabéu, y parece que el Ajax aún no había aprendido. Amigo, literalmente Cristiano se llenó de goles contra el Ajax. Los recontra inflaron de goles. Perdió 4-1 de nuevo, incluso con Kaká marcando. En 6 partidos, el Ajax perdió 4, marcando 8 goles, pero sufriendo 16. Siendo literalmente la segunda peor defensa de toda esa fase de grupos. Si se dan cuenta, chicos, este Ajax recibió más goles todavía que el United de 22-23. Recibió 15 goles este United. Este Ajax recibió 16. Pero, al igual que el Inter, el Ajax también tuvo una eliminación aún más temprana, cuando cayó en la previa de la Champions en la temporada 2007-8. Ahora, después del Ajax, vamos a hablar de un club que no ganó 4, sino 5 títulos de ¿Y quién va a ser, chat? El único que tiene 5 Champions. Sí, señor, 5, 5. Y muy bien ganadas.
muy bien ganada será 5. La Liga de Campeones. Pero además de sus 5 títulos, este club también fue eliminado en la fase de grupos 5 veces. El Barcelona. Sí, el Barça cayó en la fase de grupos 5 veces. Bueno. 2 de ellas muy recientes, en 2021 y 2022. Ahora, si tú crees que en esas temporadas el Barça fue mal, eso no fue nada comparado con la humillación que sufrieron en la temporada 1997-98. Cuando nací yo, chat. Comandados por Van Gaal, el Barcelona tenía un equipo muy fuerte, Luis Enrique, Figo y Rivaldo. Pero tenía un gran problema, era la primera temporada sin Ronaldo, que había Se fue al Inter, claro. Y el Balón de Oro lo levantó en el Inter. sido vendido dejando un hueco en el ataque. Aún así, las expectativas eran altas. De hecho, el Barça era considerado el mejor de su grupo, que tenía Newcastle, PSV y Dinamo de Kiev. Pero cuando Dale, no era tan difícil. fueron al primer partido contra el Newcastle, vino un choque de realidad. Tira Asprilla, ha logrado centrar Gillespie, gol. El centro. Dale. El equipo inglés abrió con 3-0. El Barça logró Asprilla, amigo, ese colombiano era muy crack. descontar, pero aún así perdió. Luego, en el próximo partido contra el PSV, solo consiguieron un empate. Era claro que la defensa del Barça no estaba nada buena, pero fue en los últimos juegos contra el Dinamo de Kiev que vino la verdadera humillación. En Ucrania, un increíble 3-0 para el Dinamo, pero si 3-0 con el Dinamo, no te la puedo creer. eso fue malo, en pleno Camp Nou ocurrió algo increíble. Con Shevchenko volando, el Dinamo marcó 4-0. 1, 2, 3 y 4, terminando en ¿Cómo no va a meter 4 al Dinamo en el Camp Nou? 7-0 global con el Dinamo de Kiev. 4-0, una humillación histórica en Cataluña, haciendo que el Barcelona quedara oficialmente eliminado. Los 2 últimos partidos eran solo para cumplir el calendario. Ahí solo consiguieron su primera victoria, pero la alegría no duró mucho. En el último partido contra el PSV empataron de nuevo. En 6 partidos el Barcelona ganó solo 1, empató 2 y perdió 3, marcando 7 goles pero recibiendo 14. No, qué desastre. Siendo literalmente el equipo con la peor defensa de toda la fase de grupos, 5 puntos para 1997 del Fútbol Club Barcelona. junto del Olympiacos. Bueno, ahora estos últimos años del Barça no parecen tan malos así. Y uno de los equipos que humilló al Barça en la historia reciente de la Liga de Campeones fue el Liverpool, con aquella No nos humilló, no nos humilló. Fue 4-13 global. 4-3. victoria gigantesca por 4-0. ¿Pero qué tiene que ver eso con el video? Pero los propios Reds no escaparon de una eliminación vergonzosa. En el año 2014, año de Copa del Mundo, el Liverpool terminó como subcampeón de la Premier League, clasificando a la Liga de Campeones por primera vez en 5 años. Tenían jugadores como Gerrard, Coutinho, Henderson, Balotelli y más. Era Luis Suárez. Ah, no, Suárez que no sobra. No está suspendido, que Luis Suárez, ¿no? O no, ¿saben que no me acuerdo? O esto fue post Copa del Mundo. realmente un equipo sólido. En un grupo con el Real Madrid, Basilea y Ludogorets, la expectativa era terminar al menos en segundo lugar. Entonces fueron al primer partido, uno que tenían que ganar, contra el Ludogorets, en pleno Anfield. Pero lo que parecía ser un partido fácil se convirtió en una batalla. Abrieron el marcador a los 82 minutos, luego el Ludogorets todavía empató y el Liverpool solo marcó el suyo en el descuento. El Liverpool ya mostraba una debilidad. Ahora el próximo rival era el Basilea. Ganar Basilea. era crucial, pero entonces Xhaka with the corner. ¡Gol! ¿Ese Basilea tenía Salah? Strella on the follow-up. Ojo al piojo, con solo un gol, Creo que no. los Reds Creo que estaba en la Roma ya Salah ahí. sufrieron su primera derrota en la campaña, y si las cosas ya no estaban bien, el próximo era el gigante Real Madrid. Entonces, si jugaron mal contra el Basel, ahora fue aún peor. Fueron dominados en su propia casa, perdiendo por 3-0, un desastre. Entonces, el próximo partido era contra el Real, nuevamente, esta vez en España. Necesitaban dar la vuelta por completo, pero ahí Marcelo's cross, Benzema! ¡Apareció Benzema! ¡Apareció, chicos! el Real venció de nuevo, esta vez por 1-0. Otra derrota para el Liverpool, que ahora necesitaba ganar los 2 próximos partidos para tener alguna oportunidad. Así que en el siguiente partido, contra el Ludogorets, fueron al ataque marcando 2 goles, pero acabaron recibiendo 2 también. Entonces iba a quedar para la última jornada contra el Basilea. Pero, otra vez no fue como esperaban. Empataron 1-1. En 6 partidos, No. el Liverpool ganó 1, empató 2 y perdió 3. Aparte, justo ganó el primero. Después
después se pinchó en todo el torneo. Una campaña decepcionante de más. Ahora, otro equipo que nunca imaginaríamos cayendo tan pronto en la Champions es el gigante Bayern de Múnich. Pero incluso con sus 6 títulos, ya han tenido una campaña sorprendentemente malo. Uno de los años en que el Bayern fue campeón europeo fue en 2001. Sí, la final le roban a Boca. 2001 sale campeón de la Champions League el Bayern Múnich. Y la Libertadores Boca Juniors. Juegan la final del Intercontinental y a Boca le echan un jugador por despejar la pelota. Por patear la pelota cuando ven el ok, lo echaron a un jugador, al Chelo Delgado. Y perdimos 1-0 con un gol polémico de Sami Kufur. Entonces, en la temporada 2002-2003 aún estaba reciente la memoria de ellos con el trofeo. Las expectativas eran altas. Cayeron en el grupo con el Deportivo de La Coruña, Milan y Lens de Francia. Pero en el primer partido contra el La Coruña vino el primer golpe. Sufrieron una derrota en casa por 3-2. Algo no parecía estar bien. Mirá vos, amigo, mirá el Depor, ¿eh? Pero terrible. Todavía era temprano para desesperarse. Entonces fueron al segundo juego contra el Lens, donde el Bayern salió fuerte para abrir el marcador. Pero en la segunda mitad, los franceses empataron, terminando el juego en 1-1. Esa campaña ya se estaba mostrando más difícil de... Chicos, ese Bayern estaba siendo dirigido por en ese momento el técnico de Suiza en 2014, ¿no? Me sale Hayfield, ¿puede ser? Esperado, pero ahora venía el mayor desafío, enfrentar al Milan. El juego era en Alemania, así que la presión estaba en el Bayern para ganar, y ellos marcaron primero, pero Inzaghi arruinó la fiesta, dando la vuelta a 2-1, otra derrota. Ahora, la única esperanza del Bayern era ganar los próximos 3 juegos. Entonces se enfrentaron al Milan de nuevo, esta vez en Italia, donde lucharon mucho, recibieron un gol, pero lograron empatar, hasta que... Buena pelota. ¿Cómo define Felipe? Qué grave. Con marcador de 2-1, el Milan venció al Bayern otra vez. Amigo, los 3 partidos, o sea, 4 partidos, ninguna victoria para el Bayern. Los alemanes ahora tenían 3 derrotas en 4 Solo con el Barça, Giles, solo con el Barça, cagones. juegos, pero desafortunadamente para los aficionados no terminó ahí. En la siguiente ronda enfrentaron al La Coruña, donde comenzó nada como esperaban, con los españoles marcando primero. Al menos el Bayern logró empatar, parecía que iba a quedar así, hasta que a los 44 del segundo tiempo, al menos el Bayern logró empatar, parecía que iba a quedar así. Roque Santa Cruz, el paraguayo. Hasta que a los 44 del segundo tiempo, esperando el centro de Capdevila, un centro que llega muy pasado. ¡Oh! ¡Gol! Más una derrota para el Bayern. 2-1, amigo, los 2 partidos se los ganó. Terrible. Ahí cuando parecía que no podía empeorar, en el último partido del grupo, en casa contra el Lens, recibieron 3 goles para terminar 3-3. En 6 partidos, el Bayern no ganó ninguno, empató 2 y perdió 4. O sea, hizo una campaña de 2 puntos. La peor campaña de todas, sacando la de el Olympique de Marsella y empatando la del Dortmund. Sí, chat, literal. Haciendo su peor campaña de todas. Fueron tan mal que se convirtieron en el segundo peor equipo de toda esa temporada de la Liga de Campeones. Casi ni se puede creer. Ahora, si el Bayern tiene 6 títulos de la Liga de Campeones, vamos ahora a subir la escalera, llegando al heptacampeón. 7, el Milan. Campeón Milan. Pero, al contrario del Bayern, la peor campaña aún está muy fresca en la memoria de los aficionados. Bueno, allá en el año 2021, el Milan terminó como subcampeón de la Serie A. Hace mucho tiempo que el Milan no puede hacer grandes eventos en Champions. Creo que en la temporada 21-23, creo que llegaba hasta semifinales. Claro, cuando juega contra el Inter, que ese Inter después juega la final contra el City. Bueno, el City es campeón 1-0 con gol de Rodri. En esa Champions llega bien el Milan, pero después generalmente le va mal, asegurando un lugar directo en la Liga de Campeones. Para ellos, eso era gigante, su primera aparición en el torneo desde 2014, pero en este regreso a la competencia tuvieron mala suerte, cayeron en el grupo con Liverpool, Atlético de Madrid y Porto. Oh, durísimo. Una prueba... No, fuera de juego, de los grupos más difíciles del video, muy complicado. Prueba de fuego. El Milan era un equipo en reconstrucción, con Rafael Leão, Kessie, Theo Hernández, etc. Pero en el primer partido, el peso de la camiseta pareció ayudar. Fueron al descanso contra el Liverpool, en Anfield, ganando por 2-1. Mirá vos. Pero la alegría duró poco. En la segunda mitad, el equipo de Klopp marcó 2 veces para dar la vuelta. El Milan sufrió su primera derrota. Ahora el próximo juego era en su casa, contra el Atlético de Madrid. Y esta vez, sí, el Milan no iba a dejar escapar la victoria. Marcó en la primera etapa y mantuvo la ventaja, hasta que en los últimos 7 minutos de juego... Olha a bola pro Lodge, ele tocou de cabeça pro meio. ¡Golazo! Gol! Lá vem Suárez, tomou distância. ¡Luis! Gol!
sufrió una remontada, un golpe durísimo que acabó con su confianza. Ahora el próximo adversario era el Porto, pero el Milan no logró imponerse y aún sufrió un gol, terminando con su tercera derrota Luis Díaz. consecutiva, un desastre, y empeoró cuando, en el siguiente partido, recibió un gol del Porto de nuevo. Pero ¡Otra vez Luis! esta vez empataron, terminando en 1-1. Ya no tenían más esperanza de conseguir algo. Parecía que iban a salir de esa Champions sin nada, hasta que en el próximo juego contra el Atlético consiguieron marcar a los 42 del segundo tiempo, conquistando su primera victoria. Ahora, para llegar a los octavos, ¿Qué lo diría, amigo, que ese Milan le ganó al Atlético de Madrid y empató con el Porto? Y después perdió con el Porto. necesitarían vencer al Liverpool en el último partido y aún rezar por una combinación de resultados. Claro, amigo. La esperanza es lo último que muere, así que fueron al partido y empezaron marcando, pero el Liverpool volvió a darle la vuelta. Otra derrota del Milan, que terminó la Liga de Campeones con una victoria, un empate y 4 derrotas, Ok, 4 puntos para el Milan, chicos. quedando en el último lugar del grupo. Humillante. Pero, si juntamos los Queda, chicos, el Real Madrid nada más, ¿eh? títulos del Milan con los del Bayern, aún quedan menos copas que el próximo equipo, el gigante Real Madrid, con 15 títulos conquistados. Bueno. Es prácticamente imposible imaginar al Real teniendo una campaña tan mala en la Champions, pero de todas las temporadas hubo una que fue realmente su momento más bajo. En 2005, el Real tenía a los Galácticos y cayó en el grupo Los Galácticos. con el Lyon, Rosenborg, de Noruega y Olympiacos. Era para ser fácil. Nah, facilísimo. Y en el Ahora, si quedas eliminado en fase de grupos, fuera de joda, para mí tenés que sacar mínimo 4 Champions. Mínimo. Si quedas eliminado de la fase de grupos con este grupito, debes quedar eliminado mínimo, tenés que sacar 4 Champions en la UEFA, ¿eh? el primer partido contra el Lyon de Juninho Pernambucano, el Real estaba sin jugadores importantes como Zidane y Ronaldo. Aún así, todavía tenían a Raúl, Beckham y otros. Entonces fueron al partido, pero lo que ocurrió sorprendió a todos. ¡Juninho! ¡Granita! ¡Otro más! ¡Qué locura! Una sonora 3-0, una derrota masiva que mostró 3-0. que había algo muy mal con este equipo. Hasta que para el siguiente partido Zidane volvió, entonces lograron vencer al Olympiacos y después también ganaron los 2 partidos contra el Rosenborg. Ahora el próximo juego era contra el Lyon otra vez, era hora de la revancha. Entonces esta vez el Real abrió el marcador con Guti, pero en la segunda mitad los franceses marcaron, ¡Qué golazo! terminando en 1-1, pero aún quedaba otro partido contra el Olympiacos. A ver, ahí el Madrid tenía ya 10 puntos, ¿eh? No está mal, tiene 10 puntos. Donde el Real abrió el marcador con Sergio Ramos. Era una victoria más en camino hasta que en la segunda mitad vino la sorpresa. Los griegos literalmente dieron vuelta al partido. Con el marcador de 2-1, el Real Madrid fue derrotado de nuevo. Para un club como el Real, este fue un inicio desastroso de la Champions. Aún así, lograron terminar en segundo lugar del grupo. ¡No! Nunca quedó eliminado el Madrid. El Madrid nunca quedó eliminado en fase de grupo de Champions. ¡Dios! Clasificándose para los octavos de final. Pues sí, en la peor campaña del Real Madrid en la Champions, todavía llegaron a los octavos de final. Nunca han caído en la fase de grupos. ¡No puede ser! Este año va a pasar, chat. Este año va a pasar. Hágame caso a lo que le digo. Este año pasa, ¿eh? Este año hay mala relación entre Mbappé, entre Vini. Se abre fase de grupo. Y el próximo adversario fue el Arsenal de Henry. Pero ahora el Real Madrid tenía otra arma. Ronaldo estaba recuperado. Sí, pero igual perdieron. Zidane, Ronaldo, Beckham, todos 1-0 gol del Ri en el Bernabéu. estaban en el campo, pero quien se robó el espectáculo fue Henry. Here's Henry getting cleared. It's Thierry Henry. He's ¡Yes! scored. He scored for Arsenal in the Bernabeu. Con una victoria por 1-0, el Arsenal derrotó al Real en el Bernabéu. Y la vuelta 0-0. Otra derrota, que fue la gota que colmó el vaso para desatar una crisis total, llevando incluso a la renuncia del presidente Florentino Pérez. Pero aún quedaba el partido de vuelta, donde el Arsenal aguantó firme, sin dejarlos pasar por la defensa. Con un marcador global de 1-0, el Real Madrid fue eliminado en octavos, cerrando con solo ¡Papelón! ¡Desastre! ¡Humillación! 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Su peor temporada en la Liga de Campeones. A ver, chat, entonces repasemos la peor temporada de cada club campeón. La peor temporada de City hizo 3 puntos en 2012,
0 victorias, 3 empates, 3 derrotas. La peor campaña del PSG en 2004. Hizo 5 puntos. 1 victoria, 2 empates, 3 derrotas. La peor campaña del Borussia Dortmund fue en 2017, donde hizo 2 puntos. 0 victorias, 2 empates, 4 derrotas. La peor campaña del Olympique de Marsella, yo me imaginé que iba a ser el peor del video sin duda. 0 victorias, 0 empates, 6 derrotas, 0 puntos en 2013. La peor temporada del Chelsea, que es una locura, la verdad, porque hizo 10 puntos. Es una locura lo del Chelsea, la verdad. Sacando esta vez, nunca más se había quedado eliminado en fase de grupo de Champions. Hizo 10 puntos, o sea, como el Madrid, pero aún así él no alcanzó para pasar. Ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 2. La Juve en 2022 hizo 3 puntos, 1 victoria, 0 empates y 5 derrotas. Tenemos a el Porto, el bicampeón de Champions, con 4 puntos. En el 97 hizo 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas. En el 2023 tenemos al Manchester United, que hizo 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas, sumando un total de 4 puntos. En 2020 el Inter hizo 6 puntos, no tan mal, con 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Nos acompaña el Ajax con 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas en 2012, alcanzando los 4 puntos. Tenemos a el Fútbol Club Barcelona, que hizo 1 victoria, 2 derrotas y 2 empates, sumando 5 puntos en 1997, cuando yo nací. En 2014 el Liverpool hizo 5 puntos, 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Nos queda el Bayern en 2002, que hizo un real papelón extraordinario, con 0 victorias, 2 empates y 4 derrotas encima con ese grupo, sumando 2 puntos. En 2021 el Milan hizo 4 puntos, 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas. Y lo último que nos queda, chicos, es el Real Madrid, que hizo en 2005-2006 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, sumando un total de ni más ni menos que octavo de final de esta Champions League en ese momento, en el año 2005-2006. Así que, muchachos, quiero que por favor me digan qué les pareció la idea del video. Lo vi, dije, hay que verlo con el chat, hay que verlo en YouTube. Yo quiero que la gente lo vea porque realmente fue una idea extraordinaria, me gustó muchísimo, para repasar cuál fue la peor Champions de esos equipos que generalmente cuando lo hacen muy bien. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno piensa, los errores no suelen suceder, o mejor dicho, en esos equipos no suelen suceder tanto. Y bueno, a veces pasa, inclusive con grandes jugadores, con una hinchada tremenda, con estadios muy grandes, esos equipos alguna vez pueden dar el papelón del siglo. Así que, muchachos, dejen su like, su comentario. Los quiero mucho. ¡Chau, chau!